Bienvenidos. Hoy vamos a desentrañar uno de los debates jurídicos más fascinantes de los últimos tiempos en América Latina. Todo arranca con un mensaje a la nación, un Congreso que se declara disuelto y en cuestión de horas un presidente arrestado. El caso de Pedro Castillo en Perú nos obliga a preguntarnos, ¿puede un discurso, sin que se dispare una sola bala, ser considerado un acto de rebelión? Acompáñenme a analizar los argumentos. La cronología es vertiginosa. Todo empezó con ese mensaje presidencial que anunciaba la disolución del Congreso, pero terminó apenas unas horas después con su arresto. Ese día se puso sobre la mesa una de las discusiones jurídicas y constitucionales más complejas y polémicas de la historia reciente del país. Para entender este caso a fondo, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, veremos qué dice exactamente la ley sobre la rebelión. Después, nos meteremos de lleno en el debate central. ¿Qué significa alzarse en armas? Luego, exploraremos una visión más académica, la de la tentativa imposible. Acto seguido, analizaremos las críticas que rodean al proceso. Y para cerrar, pondremos todo en perspectiva con otros casos históricos en Perú. Muy bien, pues todo análisis serio tiene que empezar por aquí, por la letra chica del código. Para entender la controversia, primero tenemos que ver la redacción exacta del artículo que está en el centro de toda esta discusión. A ver, el código es muy específico, y esto es clave, ¿eh? Define la rebelión no solo por su objetivo, que es, derrocar al gobierno, sino que exige un medio indispensable para lograrlo. Y dentro de esa definición, estas 5 palabras son, literalmente, el corazón de toda la disputa legal. Todo el caso gira en torno a lo que significa el que se alce en armas. Como se podrán imaginar, esa frase tan corta ha generado dos formas de ver las cosas que son, fundamentalmente opuestas. Ha dividido a los juristas. Por un lado está la interpretación estricta, la literal. Si no hay fusiles, si no hay tanques, si no hay un levantamiento físico, pues simplemente no hay rebelión. Por otro lado, tenemos una interpretación mucho más amplia, que sugiere que la palabra de un presidente, por su investidura, puede ser en sí misma un arma, una forma de violencia psíquica. Al final, todo se reduce a qué entiende el Poder Judicial por armas. Y esta pregunta es la que nos lleva a un concepto clave de la teoría jurídica, uno que intenta resolver este dilema desde una perspectiva un poco diferente. Para salir de esa discusión tan literal, juristas de la talla de Eugenio Zaffaroni proponen un enfoque distinto. No analizan los hechos solo desde la definición de rebelión, sino a través de un concepto muy interesante, la tentativa imposible. Pensemos en esto de una forma más sencilla. Es como intentar derribar un muro de concreto soplándole. La intención puede estar ahí, claro, pero la acción no tenía absolutamente ninguna posibilidad real de éxito desde el primer segundo. El argumento de Zaffaroni es bastante directo. Si Castillo no tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas ni de la policía, de hecho, su propia custodia es la que lo detiene, su discurso fue un acto simbólico sí, pero materialmente incapaz de derrocar a nadie. Era un plan sin la menor chance de funcionar. Y aquí está el punto más importante de esta teoría. Si el acto se clasifica legalmente como una tentativa inidónea, el propio Código Penal peruano es el que establece que no es un delito que se pueda castigar. No es punible. Pero claro, el debate no se queda solo en estas definiciones técnicas. Va mucho más allá y toca principios jurídicos fundamentales, además de acusaciones muy serias sobre el posible uso político del sistema de justicia. Para entender las críticas hay que tener claro este concepto, el principio de legalidad. Es como una regla de oro del derecho. Dice que la ley es una caja y los hechos deben encajar perfectamente dentro de ella. No se puede estirar la caja como si fuera de chicle para que los hechos quepan a la fuerza. Y es aquí donde surgen conceptos más amplios. Los críticos hablan de lawfare, o sea, usar las leyes como un arma política para sacar del juego a los adversarios. Mencionan también el derecho penal del enemigo, una teoría que sugiere que a ciertas personas se les trata como enemigos del sistema, aplicándoles reglas diferentes y con menos garantías. E incluso se ha llegado a señalar un posible sesgo racial en todo el proceso. Ahora bien,
Para tener el cuadro completo es muy útil ver si algo parecido ya había ocurrido antes en Perú y cómo se actuó en esos casos. Si le echamos un vistazo a esta tabla, salta a la vista una diferencia clave. En el caso de Alberto Fujimori, en el 92, hubo respaldo militar real. En el de Antauro Humala, el famoso Andahuaylazo, hubo una toma violenta y muertos. En el caso de Castillo, lo que tenemos es un mensaje por televisión sin ningún apoyo de las Fuerzas Armadas. Esto, claro, marca un contraste enorme con los precedentes que sí terminaron en condenas firmes por rebelión. Así que, al final del día, todo se reduce a este choque de trenes. Por un lado, lo que dice el texto estricto de la ley, y por el otro, la capacidad de un poder judicial para interpretar y, según algunos, para expandir el significado de esa ley. Y esto nos deja con la pregunta del millón, una pregunta que va mucho más allá de este caso particular y que es relevante para cualquier democracia. ¿Dónde está exactamente la línea? ¿En qué punto se deja de interpretar la ley y se empieza, de facto, a crear una nueva? Es una pregunta fundamental sobre el rol del Poder Judicial y sobre lo que significa realmente vivir en un Estado de Derecho.